el SOAT. Así que volvamos a nuestro tema principal de qué va a pasar con el SOAT. Sí, señora Andrea, retomamos entonces esta información que les estábamos entregando frente al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Les decía entonces que la polémica se ha generado porque el presidente Gustavo Petro dijo que se estaba utilizando para prácticas delictivas y que hay que reestructurar el SOAT. Esto es una medida en la que muchos coinciden, incluso hasta las aseguradoras dicen que hay que hacer una reforma estructural de estos seguros, de estas pólizas, porque hoy en día, pues ya todos lo sabemos, el nivel de evasión es completamente exagerado. Además, Andrea, pues hay otro problema que se suma a esto y tiene que ver con el descuento que este año el gobierno decidió hacer a los motociclistas, a los vehículos de transporte público. Y pues esto generó un hueco fiscal, un hueco que hay que tapar y que el otro año pues le va a costar una plata muy importante al país. Estamos hablando de 850.000 millones de pesos. Pues bien, está con nosotros Ricardo Gaviria, él es consultor del programa Movámonos Seguros y pues vamos a tratar de entender un poco todo este panorama y lo que debe pasar entonces con el SOAT. Ricardo, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Sigue la W y bueno, desde el punto de vista de ustedes en el programa, lo que han podido estudiar frente a la situación del SOAT en Colombia, ¿cuál es la conclusión? ¿Hay que acabarlo o hay que reformarlo? Paola, Andrea, muy buenas tardes para ustedes, para todos los que siguen esta transmisión. Gracias por abrir el espacio y hablar de un tema de seguridad vial que es fundamental y que le sirve a todos los países para lograr mitigar los impactos de los siniestros de tránsito. Esa pregunta que planteas la debemos entender desde una premisa previa y es que el tema de seguridad vial en Colombia no la está pasando bien y los resultados no acompañan a la Agencia de Seguridad Vial, no porque sea culpa de ella, sino porque Colombia evidencia cada vez más niveles de fatalidades y de lesionados. Y en ese contexto, acabar el SOAT es debilitar la capacidad de respuesta que requiere el país en términos de siniestros de tránsito. Es una mala idea acabarlo, pero sí debemos considerar cómo el SOAT es un actor vivo que le permite mejorar las condiciones de seguridad vial. Desde el programa Movernos Seguros, que es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo y la Federación Internacional del Automóvil, lo que trabajamos es justamente en cómo los seguros obligatorios están enlazados y cómo fortalecemos la capacidad de la seguridad vial desde la perspectiva de los seguros obligatorios. Y en ese contexto empezamos por 4 elementos fundamentales de aporte de este seguro hacia la seguridad vial. El primero es que los seguros tienen la capacidad de incidir en el comportamiento de los actores viales. A través del precio es posible que las personas tomen mejores decisiones en la vía y tomen decisiones menos riesgosas en la vía. El problema es que eso en Colombia no pasa. El precio en Colombia es una tarifa que establece la Superintendencia Financiera y a la cual hay que recargarle un aporte del 52% aprobado por el Congreso de la República en la misma ley en la que se dio el famoso descuento del 10%, que hace que el precio sea mucho más elevado. Entonces, cuando una persona va a comprar su SOAT, está pagando una porción del costo del riesgo, es decir, la prima del seguro, pero además el 52% de recaudo, que son recursos que le llegan a la ADRES. Eso hace que el sistema de entrada ya tenga una rigidez muy fuerte para que el precio sea realmente un incentivo hacia buenos comportamientos. Hoy en día, ese monto hace que el impacto del precio del seguro en la canasta familiar de los hogares colombianos sea el más alto comparado con cualquier otro país de América Latina y el Caribe. Para Colombia, comprar el SOAT, para un colombiano de salario mínimo, comprar el SOAT significa 4.1% de su ingreso anual, mientras que el promedio para los países de América Latina donde existe un seguro similar está en promedio en 1.2%. Y eso ya nos da un orden de magnitudes. Entonces, ese primer elemento de prevención, digamos, no está aplicando en el caso de Ricardo, Colombia. claro, Ricardo, justamente eso que usted está diciendo, pues es un panorama, pues muy completo, pero además bien preocupante, porque eso significa que aquí en Colombia estamos pagando el SOAT más caro. Incluso vea que leo aquí muchos comentarios en nuestro chat de YouTube de la gente diciendo es que el SOAT es un robo, el SOAT vale mucho, no nos alcanza para comprar el SOAT,
y lo que usted decía, una familia de estrato bajo, de ingresos bajos, pues o tiene para comer o tiene para comprar este seguro. Entonces, ahí, ¿cuál sería la solución en materia del precio? Si hay estas cargas, este precio, digamos, establecido más el 50 y algo por ciento que usted nos mencionaba, ¿cómo se puede solucionar ese problema? Bueno, pues qué bueno que la gente está reaccionando al precio, pero por favor llevemos el debate a donde corresponde, porque es que el precio es la respuesta directa del nivel de heridos y de muertos que tenemos en el país. Para el 2022, Colombia registró 8.700 muertos por siniestro de tránsito. Esto es una tasa de mortalidad del 14.1. Y el número de heridos depende de la fuente de información, pues vamos a tener unos u otros. Las cifras de las aseguradoras hablan de más de 850.000 heridos al año por siniestros de tránsito. Eso hace que Colombia sea el país de América Latina que paga más siniestros como consecuencia de siniestros de tránsito. Estamos hablando de 500 millones de dólares, 2 billones de pesos desembolsados al año para atender las lesiones de siniestros de tránsito. Entonces, cuando ustedes me preguntan cuál es la primera solución, le devuelvo la reflexión a cada uno de quienes nos están viendo en este momento. ¿Cuál es mi comportamiento en la vida de tal forma que logremos reducir esas cifras? Y le voy a poner un ejemplo. Japón. El Jibaiseki japonés fue creado en los años 40 y tuvo problemas similares a Colombia. Japón alcanzó cifras de 10.000 muertos al año por siniestro de tránsito. Recordemos que Japón es una población hoy en día de 125 millones de habitantes y hoy en día Japón tiene 2.160 muertos al año por siniestros de tránsito. Es decir, a pesar de tener el doble del parque automotor en términos relativos en la tasa de motorización, el nivel de mortalidad es 7 veces menor que lo que registra Colombia, que tiene una tasa de motorización de 327. Entonces, el precio es una respuesta directa al costo del riesgo, al valor que se está pagando por los siniestros. Entonces, la respuesta es curiosamente fácil y difícil a la vez, porque la primera forma de bajar el precio del seguro es tener menos muertos y menos heridos en la vía. Y eso no depende exclusivamente de una autoridad o de la Agencia de Seguridad Vial o de la policía, es de cada uno de nosotros como actores viales. ¿Cómo le aporto yo Sí. a la seguridad vial? Mire, Ricardo, muchísimos comentarios hasta ahora aquí en el chat de YouTube. Mucha gente diciendo, yo nunca he usado el SOAT y soy conductor desde hace muchos años. O dice, yo le respondo, mi comportamiento es excelente, jamás he usado el SOAT. O por ejemplo, Adelmir Tello Padilla dice, ¿por qué no le dice a los colombianos que ese negocio tiene un tope que ante lesiones graves no cubre y el resto de la carga la cubre la ADRES? Lizeth Lozano dice, el SOAT es un robadero legal. Mejor dicho, de todo tipo de comentarios nos están llegando acá y mucha gente justamente rechazando este seguro porque pues hemos visto que, como ya le decíamos, como ya lo mencionábamos, pues es un tema con el que la gente no se siente cubierta por un lado y segundo pues vale mucho y además se evade y además se están cometiendo también actos delictivos. Eso es justamente lo que le quiero preguntar, porque ese es el argumento que tiene el gobierno para decir hay que reformar esto. ¿Ustedes también creen que con el SOAT se están cometiendo prácticas delictivas? Hay tal vez una especie de red entre quienes lo expiden y los hospitales o los centros de salud o quienes tengan que pues materializar el seguro cuando hay un accidente y demás? Mira, la primera respuesta es que es muy desafortunado que el presidente de la República lo haya tildado de ilegal, porque eso le mina la credibilidad de una herramienta que le aporta a la seguridad vial. Esa es tal vez la primera cosa. Es decir, el SOAT es un instrumento creado por las leyes colombianas, amparando a los colombianos víctimas de siniestros de tránsito y obrando en el marco de las normas vigentes. Eso no debe generar duda. Ahora, los usuarios tienen razón cuando dicen: llevo años conduciendo y nunca he estado involucrado en un siniestro de tránsito. ¿Por qué el precio que debo pagar yo es el mismo de aquel que se accidenta de manera reiterada? Y ahí hay una oportunidad de mejora. ¿Cómo introducimos incentivos reales para que quienes tengan un comportamiento adecuado tengan mejores precios que quienes tienen comportamientos reiterados o graves? Por ejemplo, cuando hay un siniestro con un herido grave que consume la totalidad de la cobertura de gastos médicos, pues eso debería generar
que ese vehículo tenga que volver a comprar el SOAT. Y eso le aliviaría la carga a quienes tienen buenos comportamientos. Me devuelvo al caso de Japón. En Japón, con el Jivaiseki, existen los certificados de conductor seguro, que se basan en no tener infracciones de tránsito y no tener siniestros de tránsito, y a medida que pasan los años, entonces les otorgan una tarjeta que tiene una utilidad práctica, y es, por ejemplo, descuentos en el precio de la gasolina, es, por ejemplo, descuentos en el costo de la tasa de interés cuando buscan créditos por vehículos. Es decir, hay formas en las que podemos estructurar mecanismos que incentiven buenos comportamientos. Respecto a la cobertura del SOAT, claro que hay un límite y esos están definidos por ley, y el 95% de las víctimas de siniestros de tránsito quedan cubiertas dentro de esos 800 salarios de cobertura máxima. Ahora, los casos graves, los casos severos van a requerir una segunda capa de protección porque requieren más atenciones, porque requieren otro tipo de atenciones, estancias en hospitales, etcétera. Pero el grueso de las víctimas quedan atendidas con cargo al SOAT. ¿Quiénes reciben los recursos? De esos $500 millones que hablé de siniestros, el 90% lo reciben los hospitales, los centros de salud. Es decir, el SOAT es un mecanismo a través del cual el sector de la salud cobra unos recursos muy importantes para poder garantizar la atención de las víctimas. Entonces, de manera tajante decimos, el SOAT es legal, está basado en las normas y tiene un propósito específico para la atención de las víctimas de siniestros de tránsito. Sí, Ricardo, lo que usted manifiesta allí de un beneficio para quienes no se accidentan, es una propuesta pues muy interesante. Esto se podría llevar a cabo más adelante vía Congreso de la República o a través de un decreto, o a través de una resolución. ¿De qué manera se podría implementar a futuro o por lo menos socializarlo con el gobierno para que se tenga en cuenta? No solo con el gobierno, aquí tenemos que buscar un proceso de creación colaborativa en donde todos los actores puedan ser escuchados. Los hospitales, las aseguradoras, el gobierno, las víctimas, ustedes como miembros de la prensa que puedan aportar en el debate. Y la idea es que dependiendo de las facultades legales que hoy existen para hacer esta reestructuración del SOAT, se encuentren los caminos y definamos unas reglas de juego que nos sirvan a todos, pensando en cómo generamos incentivos de buen comportamiento. El objetivo último no es buscar más recursos. Uno no quisiera estar pensando en cómo le subimos más la prima del SOAT para poder pagar los siniestros. Todo lo contrario, el enfoque debe estar dado en cómo logramos incentivos para que las personas tengan mejores comportamientos. En un país que tiene una tasa de evasión cercana al 50%, en el país de América Latina que tiene la mayor participación de motos en su flota vehicular, al 2021 era el 61% y hoy en día eso es mucho más alto, y un país en donde el número de fatalidades va en aumento, que es una dirección totalmente opuesta a lo que pasa con los objetivos de desarrollo sostenible, que invitan a los países a reducir a la mitad el número de fatalidades. Entonces, acudiendo al nombre de alguna película de hace unos años, estamos en la tormenta perfecta, pero la solución empieza de cada uno de nosotros. No esperemos a que los demás lo hagan. Y déjeme hacerle una pregunta, y perdón porque es que esto es importante, Paola, Andrea, y discúlpenme, no me acuerdo de su nombre, pero si les preguntara a ustedes, ¿son conductores de vehículos en este momento, cualquiera que sea la modalidad? Sí. Yo no. Vale. Yo ¿Qué sí. tan buen conductor son? En una escala de 1 a 10, ¿qué tan buen Paola es conductor como 15 o qué. Paola, top 10. No, yo soy muy prudente en las vías. Muy bien. ¿Dejamos un 8? ¿Se sienten cómodos si les decimos que un 8? Bueno, sí, un 8. Listo, nos comprometemos con un 8. La segunda pregunta es, ¿qué tan bueno es el conductor promedio de este país? Malísimo. Un 5, un 4. No, yo creo que menos. Excelente. Yo pongo un 3. 8 y 5. Entonces, este simple ejercicio lleva a la siguiente reflexión. Cada uno de ustedes se acaba de calificar con mejor nota que la que le asignaron al conductor promedio. Eso quiere decir que cada uno de ustedes es, desde su punto de vista, mejor conductor que los demás. Esto mismo que acaban de contestar ustedes, lo han contestado los colombianos en una encuesta de percepción que hicimos en febrero de este año, en donde de nuevo cada uno se ve mejor que los demás. Y eso en materia de seguridad vial es tan aterrador como interesante, porque por primera vez nos pusimos de acuerdo en el mundo entero, y esto lo llevo haciendo 25 años, en el mundo entero, que yo soy mejor que los demás. Luego, en materia de seguridad vial, los mensajes que me mandan no son para mí,
son para los demás. Y sacamos el dedo acusador para ver quién es el que tuvo la culpa en el accidente. Y bajo esta capa imaginaria en donde yo soy mejor que los demás, es que nos escudamos para poder tomar ciertas conductas. Es que yo sí me puedo tomar el par de cervezas de más porque sé manejar mis tragos. Es que yo no necesito un seguro porque a mí no me va a pasar. Entonces, la seguridad vial tiene un reto muy fuerte y es lograr que cada uno de los actores entienda que hace parte de un sistema común y que sus acciones, buena o mala, inciden de manera directa en lo que le pueda pasar a los demás. Entonces, esta reflexión de seguridad vial tiene que pasar por un entendimiento de lo individual hacia lo colectivo, en donde mi comportamiento va a tener un impacto directo en los demás. No estemos esperando que me den descuentos, que me den cosas, no. Ganémonos el descuento y hagamos un cambio en el SOAT tal que el precio del seguro responda de manera mucho más adecuada al riesgo que tengo. Entonces, yo sé que los motociclistas son mayoría en Colombia, me queda claro. Sí. Sé que el ingreso de los motociclistas está caracterizado por un ingreso bajo, pero la decisión de compra de un vehículo es una decisión particular. Sí, a nadie se le olvidó total. comprar un vehículo. Claro, Ricardo, sí, precisamente eso que usted nos está diciendo es de verdad muy interesante y es también como una especie de reflexión que tenemos que hacer todos los conductores en las vías, porque claro, uno piensa que es el que mejor maneja, pero critica a los demás, pero también no solamente se trata de tener habilidades y de saber se meter y demás, sino también de ser prudente y tener un buen comportamiento. Muchísimas gracias, Ricardo Gaviria, de Moverse Seguro, del programa Moverse Seguros, y pues pendientes porque además ahora se viene la discusión en el Congreso frente a la plata que se va a tener que destinar para cubrir ese hueco del descuento de 10% este año en el SOAT. A ustedes por la invitación, buena tarde. Pues Paola, es un tema muy, muy importante que tendrá que resolverse, porque sí, esas dos preguntas lo ponen a pensar a uno. ¿Qué tan buenos conductores somos? Todos los de chat, por ejemplo, ¿qué tan calificados estamos realmente para conducir con responsabilidad en las vías? Nos falta mucho, ¿no? Sí, claro. Pero es que uno piensa, Andrea, por ejemplo, en las personas que conducen servicio público y demás, que sí les toca, obviamente, todo el día, todos los días, y pues también cometen muchas imprudencias y por eso uno dice, no, aquí en Colombia conducimos re mal, o sea, súper mal, sí. Pero sí es como lo que le decía, ese ejercicio de reflexión de manejar la prudencia. La prudencia que hace verdaderos sabios, ya que nos vamos acercando a Navidad.